Entre tanta tristeza, Yo soy alegría. Entre tanta pobreza, Yo soy bendición. entre tanta religión, Yo soy Cristo. Entre tanto rencor, Yo soy perdón. entre tanta muerte, yo soy vida. Nueva iglesia soy.
En esta ocasión vamos a tomar un texto que nos relata el médico Lucas en el capítulo 10, conocidísimo y por supuesto mal entendido como el resto de la Biblia. Aparece con un subtítulo que lo hace más popular todavía. Esta porción que vamos a leer se subtitula, obviamente eso no aparece en los textos originales, escriturarios, aunque los originales no existen, pero lo más antiguo que hay, los textos más antiguos no tienen ni capítulos, ni versículos, ni subtítulos, pero nos sirven para orientarnos. Y entonces cuando yo te leo el subtítulo, tú dices, ¡ay, claro, ya me lo sé! Esa es la expresión profunda del Espíritu. Así clama, con sonidos que son casi gemidos, indecibles. El buen samaritano. ¿Sí lo habías oído? Claro que sí. Claro que sí. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. Ojo, no se te olvide este pedacito. No solamente el intérprete de la ley dijo, sino que lo dijo para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, él, ya sabemos quién es él, el Señor está hablando. Pues si tienes dudas, tienes que leer el contexto del capítulo, está Jesús hablando y llegaron los 70, todos contentos, y dice que Jesús se regocijó y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. Y volviéndose a sus discípulos les dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Y bueno, está en esas, cuando un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El intérprete de la ley lo tenía claro, y Jesús también, que para heredar la vida eterna no es solamente del creer del Evangelio light, no, es haciendo qué cosa, haciendo, porque la fe sin obras es muerta. ¿No se había escrito ese versículo? No se había escrito, pero ya se conocía esa verdad. Sí, claro. Por eso, ¿haciendo qué cosas? Entonces Jesús le respondió, no, ninguna, solo hay que creer sin hacer nada. No respondió eso. Dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Es la modalidad que se utilizaba entre los maestros de la ley, entre los rabís, para inquirir del uno al otro su hermenéutica, su interpretación. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees esto? O sea, explícalo a tu manera. Entonces Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y de una vez le preguntó, la ley. Pues la ley es la Torá, y la Torá es lo que en tu Biblia es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. O sea, ahí están los 613 mandamientos y todos los relatos y todas las aventuras y desventuras de los patriarcas y de todo esto. Sin embargo, Jesús sabe que está preguntando y el intérprete de la ley sabe que tiene que contestar. Y dice así, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Él sabía a dónde iba. O sea, el amor a Dios y el amor al prójimo. Él sabía que tenía que contestar. Deuteronomio, capítulo 6 y Levítico, capítulo 19. Tenía que contestar eso porque ese es el epicentro de todo. Y Jesús le dijo, bien has respondido. O sea, bien, resumió, no dijo, por ejemplo, vamos a tomar algún texto de
franjas en los vestidos. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. No. Digo, ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Poner franjas en los vestidos. No, él citó correctamente los mandamientos, el epicentro, la médula, el tuétano, la quinta esencia de la Torah. Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto, o sea, ponlo por obra. Amar no es solamente una sensación, una emoción. No, amar implica una acción. Haz esto y vivirás. Como él quería, ¿se acuerdan que ya leímos que dijo para probarle? Él no está preguntando para conocer los mandamientos ni la esencia de la ley, porque él la conoce, pues es un intérprete de la ley. Es un maestro, es otro rabí, un rabino. Entonces él no está preguntando eso porque eso él lo sabe. Pero dijo, si Jesús se da cuenta que yo sé lo que estoy preguntando, entonces la gente se va a dar cuenta que yo no estoy preguntando por saber, porque ya lo sabía, sino por algo más. Y puedo quedar al descubierto de que mi jugada es probarlo. Entonces, en su ingenio de gato para caer siempre parado, dice, queriendo justificarse a sí mismo, o sea, para justificar la pregunta. Porque Jesús ya ha podido contestar, si usted es maestro de la ley, ¿para qué me pregunta eso? O sea, bobo. Pero no le respondió así. Jesús no le respondió así para llevarlo a un terreno donde quedara al descubierto. Y cuando quedó al descubierto, él dice, él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, sí, esa parte la tengo clara. Tengo que amar a Dios y amar al prójimo, y a Dios ya sé quién es. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ya más o menos la tengo clara. Estoy diciéndolo con mis palabras. Pero, y aquí viene la escurridiza pregunta, ¿pero quién es mi prójimo? Pues para poderlo amar. ¿Por qué pregunta eso? ¿Y para qué? Uno, pues para poder justificar de que tiene alguna confusión, porque pues el pueblo de Israel, pues históricamente pues era xenófobo por instrucción de su Dios. Entonces todos los demás eran perros y eran enemigos. No había sino 3 categorías de humanos, los perros y los enemigos. Había perros caseros y perros bravos. A los perros bravos había que matarlos y a los perros caseros tenerlos en la casa, pero eran perros. Eso éramos todo el resto de la humanidad. Y el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo elegido. No había más. No había más. Entonces, ¿quién era el prójimo? Se enseñaba desde la primera infancia a todos los niños en todo lugar, en la escuela dominical de la sinagoga, bueno, en este caso la escuela sabática, le enseñaban a los niños, bueno, pues los perros estarán fuera. Claro, son los enemigos. Claro, entonces, pero a los enemigos pues hay que aborrecerlos, hay que matarlos. Jesús dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Llegó y iba afectando bastante la esencia de la instrucción y sobre todo de la manera como se había asimilado la instrucción. Entonces, le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y viene este relato que ustedes conocen. Vamos a leerlo aplicándole el sentido para poderlo entender lo mejor posible. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron
e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Bueno, esto ya es un consuelo, saber que no solo en Colombia roban así, sino que antiguamente también. O sea, robaban hiriendo a la persona, pues si lo van a robar, ¿para qué lo dejan malherido? Entonces dirán los de la escuela de ladrones, hay que dejarlo muerto o agonizante para que no los persiga. Dice el maestro de la escuela de ladrones. Posiblemente esa sea la explicación sociológica que fundamente ese proceder por parte de los ladrones. Pero entonces no son ladrones, son ladrones y asesinos. Muy bien, continuamos. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Claro que cayó en manos de ladrones, lo despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. O sea, no hicieron el trabajo completo, le hicieron el 50%, lo dejaron medio muerto. Entonces, como estaba medio muerto, también estaba medio vivo. Entonces, podía rescatarse si se le atendía. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote lo vio y pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, vamos a imaginar, pasó el levita y se acercó, lo miró y no quiere contaminarse. ¿Por qué? Porque posiblemente está muerto. Como está medio muerto, o sea, medio muerto no es que la persona esté diciendo, hoy estoy medio muerto. No, es que seguramente está en estado de coma, seguramente no ha perdido el sentido, está ahí tirado. Entonces, tocaría mirar a ver si en su yugular se sienten los signos vitales o en alguna parte estará vivo. No, el sacerdote y el levita no quieren correr el riesgo de contaminarse. Pero, nótese la palabra, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. O sea, nosotros estamos en un estado y podemos permanecer en ese estado mientras no seamos movidos de ahí. Fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Bueno, ¿por qué vendó sus heridas y les echó aceite y vino? ¿Y por qué lo registra Lucas así con esa precisión? Porque Lucas es médico. Hipócrates, el llamado, es uno de, pero no es él, pero bueno, llamado el padre de la medicina, enseñó así, y así están en sus escritos: vendar con lana suave o con lino fino y rociar con aceite que va a lubricar y con vino, que es por el alcohol que produce la fermentación, es antiséptico. Entonces, ese era el nivel de la medicina, no había ampicilina, 500, no había esas cosas. Aceite y vino. Y el aceite lo cargaba todo viajero, tenía porción de aceite y de vino. Muy bien, es algo que es muy valioso para un peregrino, porque es su provisión. Y no solamente lo vendó, le ungió, sino que además lo puso en su cabalgadura. Él venía montado en algo. ¿Qué era algo? No lo sé.
si era un asno, un burrito, un pollino, un camello, no lo sé, no lo sé. Lo llevó al mesón y cuidó de él, o sea, a un hostal, a un lugar donde se podía hospedar. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Mira, ahí está ya veladamente presentando el anuncio de su regreso. Y 2 denarios, que es un denario es el salario de un día. Entonces, durante 2 días no voy a estar. Y cuando regrese, al tercer día, pago lo que quede faltando. Ahí está, para el que sabe ver, leer, creer y entender. ¿Quién pues? Pregunta Jesús. ¿Quién pues de estos 3, el sacerdote, el levita y el samaritano, quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? En ese momento Jesús hizo una maravillosa obra y él está preguntando: ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Porque la religión, ¿cuál religión? Todas, las monoteístas y las politeístas, pero me voy a centrar solamente en las monoteístas. Quien quiera que dice que cree que hay un Dios está completamente equivocado en lo siguiente, ya te lo voy a decir, porque todas las religiones, todas sin excepción, y arrancan en el judaísmo, están buscando todo lo que diga la palabra, todo lo que haya que hacer, todo lo buscan afuera. Adentro no buscan nada. Lo que dice, digamos, el oráculo de Delfos, no lo tienen en cuenta. No, y mucho menos, pues, con el paso del tiempo, lo que diga Jesús. El judaísmo no lo va a tener en cuenta. No, que el reino está dentro de nosotros. No, eso no existe. Nada, dentro de nosotros no hay sino tripas que hay que cuidarlas con aceite y vino mientras se muere, pero afuera está todo. ¿Qué está por allá? Por allá, Dios. Y por allá, el prójimo. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. El creyente en una religión es como un calabazo, es un coco vacío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la religión te dice, no, todo búscalo afuera, para que venga hacia ti. No vas a ser enseñado ni se te va a revelar que está en ti, que Cristo habita por la fe en tu corazón, que tú eres templo del Dios vivo. Ese no es el énfasis, que Dios está en ti. Y aquí Jesús viene con esta tremenda revelación del segundo mandamiento, y es que el prójimo está en ti, no está afuera. Y le dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo? La pregunta inicial del intérprete de la ley es: ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo, porque la religión te enseña a que mí es el que está en el trono y mí es el epicentro del mundo y que el sol gira alrededor de la tierra. Pero viene Galileo, Jesús de Nazaret, y te enseña que la tierra gira alrededor del sol y que las cosas están para ser reentendidas completamente diferente. No, el universo gira alrededor tuyo. Entonces, este tremendo golpe al ego de la interpretación religiosa lo recibió el intérprete de la ley y le responde él a Jesús. Él le dijo: el que usó de misericordia con él estaba tan golpeado, porque Jesús le habló de un sacerdote, de un levita y de un samaritano, y le preguntó directamente: ¿cuál de los 3
¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Las respuestas son el sacerdote, o el levita, o el samaritano. La respuesta correcta era el samaritano. Pero él ni siquiera dijo samaritano porque la misma religión del judaísmo les había enseñado a ser xenófobos, a rechazar a todo lo que no sean los judíos, incluidos por supuesto los samaritanos, pues, enemigos naturales. Entonces no dijo samaritano, aunque sabía que era él, sino que dijo ese, el tercero, el que usó de misericordia con el que estaba ahí tirado. O sea, le costaba trabajo, pero bueno, lo dijo. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. O sea, si el samaritano se convirtió en prójimo del que estaba en necesidad, entonces tú tienes que convertirte. Tienes que convertirte a Dios, tienes que convertirte a Cristo, tienes que convertirte a tu prójimo. ¿Estás seguro que conocías el Evangelio? ¿Te han hablado de convertirte en prójimo? Es todo lo contrario. Te enseñaron que el prójimo está afuera. Jesús te está enseñando que tienes que convertirte en el prójimo del que está en necesidad, para que puedas ser movido a misericordia. Ya así las cosas, somos llevados a un terreno diferente, somos llevados a que no podemos quedarnos en el purismo ceremonial, ni en el purismo literalista, pegado a la letra, al renglón, diezmando la menta, el eneldo y contando cominos. No, qué gran sadik, qué hombre justo. Mira, 1 comino, 2 cominos, 3 cominos, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para mí, 1 para Jehová. ¡Wow! ¡Qué hombre piadoso! No, Jesús está diciendo, dejen esa vagabundería. No es literal. Estoy hablándolo de manera coloquial. Para mis amigos y para los que no, como si fuéramos amigos. Para que nos hagamos amigos o no, pero de verdad, de corazón. Entonces, ¿cómo es posible que por el purismo y por la tradición del purismo, poco a poco se va dejando la sensibilidad, la misericordia, el deber como humano, el deber moral, el deber de la ética, de la existencia? No, eso no importa. Lo importante es aquí pegarnos a la letra. Sacerdote dice no se contamine con muerto porque hasta sus vestidos se pueden contaminar. Entonces, Señor, por amor a ti no me acerco a ese cadáver que hay ahí, sin ni siquiera saber si es un cadáver. Entonces, ¿cuántas personas has dejado de ayudar porque te parece que no son ovejas de Dios? Parece que son del malo, parece que son del diablo, parece que no le hablemos. Uy, no, y además como que es de una secta, como que es un testigo de Jehová, que se pierda en el lago de fuego o en el abismo seco. Uy, ese es un trinitario, no, ese es un unitario, no, ese es un pentecostal, ese es un no sé qué cosas. Porque como eso es lo que enseñan, a señalar, a juzgar, a condenar, ese samaritano. Uy, samaritano. Pero donde menos se espera salta la liebre, y donde menos se esperaba fue un samaritano el que fue movido a misericordia. Y se acercó y lo vendó y le gastó sus provisiones, su aceite y su vino, y lo montó en su cabalgadura y lo llevó a un mesón y lo cuidó.
mientras Él estuvo presente. Y después se fue y le dejó pago de 2 días. Y le dice, pero yo voy a volver. Le insinuó que volvía al tercer día. Tal como el relato del Evangelio. Vino Jesús, sanó enfermos, hizo milagros, hizo maravillas entre nosotros, derramó el aceite, derramó el vino, nos introduce en el mesón de la iglesia y nos deja, ahí nos acompaña un poquito de tiempo. Parece que pasa esa noche larga y oscura y Él se va, pero queda al cuidado de ayos, tutores, curadores que se encargan de atender a ese hombre que ha sido aporreado, que ha sido maltratado por los esquilmadores, por los que roban. Ya veremos, ya señalaremos por el Espíritu, no por la palabra, sino que en tu corazón ya irás viendo quiénes son los ladrones que te dejaron postrado a la vera del camino. Esto puede ser de índole de la A a la Z. Entonces, si vamos saliendo de esa condición de no permanecer en el purismo de la ceremonia, el purismo de la ortodoxia, para llegar a la revelación que nos trae Jesús aquí, más tremendo, para tú, esto ya lo sabes, estamos armando el rompecabezas, para poder cumplir el primero y más grande mandamiento, es necesario cumplir primero el segundo. Claro, porque tú no puedes amar al Dios a quien no has visto, si no amas a tu hermano a quien ves. Eso nos lo enseña Juan. Pero tomémonos un minuto para leer directamente los mandamientos. El segundo dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Estoy leyendo Levítico, el segundo. Ahora en Deuteronomio, el primero, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es el famoso Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Muy bien, esta es la base de todo. O sea, oye pues, el Señor nuestro Dios es uno hacia donde hay que conducir todo. Allí, a la unidad, el gran plan de la unidad. Y entonces te dice, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Entonces, por otro lado leímos Levítico capítulo 19, versículo 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Para que puedas ser, para que puedas encontrar la divinidad dentro de ti. Ya lo enseñamos también. Entonces debes amar a tu prójimo. ¿Y cómo voy a amar al prójimo? Aquí Jesús está trayendo la revelación. Para amar al prójimo, debes ser prójimo. Por eso preguntó Jesús, ¿quién
de estos tres fue el prójimo de este hombre que estaba víctima de los ladrones? Entonces él dijo, el que usó de misericordia. Bien has dicho. Sí. La pregunta otra vez, ¿quién fue el prójimo? ¿Quién se convirtió en prójimo? ¿Quién se hizo prójimo del que estaba en desgracia? El samaritano. Entonces la enseñanza es que no quién es mi prójimo, sino de quién soy prójimo. ¿De quién debo ser prójimo? Lo acaba de enseñar Jesús. Y como son 2 mandamientos, si el primer mandamiento me dice que para amar al prójimo debo ser prójimo, lo que queda flotando en el ambiente es ¿qué tengo que hacer para amar a Dios? Para ser prójimo debo amar. Para ser cumplidor del mandamiento debo amar. Pero para ser cumplidor de la ley y cumplir el segundo mandamiento, para amar al prójimo me debo convertir en prójimo. Por lo tanto, ¿a qué me debo convertir con respecto a Dios? Tú respondes y en la medida en que tu religión te deje filtrar, vas entendiendo. Por eso te pregunté si conoces el Evangelio. No es tan liviano, ni tan light, ni tan elemental como nos quieren hacer ver y entender. Un evangelio sin compromiso. Entonces, allí donde tú estás, cierra tus ojos y ponemos la luz aquí en off, pero escucha Israel. Shema Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y si tú quieres la unidad con Dios, debes hallarlo en ti de la misma manera que si quieres amar a tu prójimo, debes convertirte en un prójimo. Ah, sí, Señor. Gracias, Padre, por este momento que nos das de comunión, de entendimiento, con la asistencia permanente de tu Santo Espíritu en cada uno de los vasos de honra del gran santuario que tú has levantado y erigido sobre la tierra. Gracias porque cada día unges nuestros ojos con colirio para que podamos ver, nuestros oídos para que podamos percibir, y esta palabra va abriendo espacios, abriendo nuestros ojos, y por eso podemos bendecirte hoy dándote gracias por Jesucristo, quien es un testimonio completo, vivo y absoluto desde la primera letra hasta la última, desde el alfa hasta la omega, desde el alef hasta el tab. Gracias, Señor, por Jesucristo, porque nos da la enseñanza de un evangelio completo. Bendito Señor en Cristo Jesús. Amén y amén. Tu misericordia me acompañará, tu cántico en mi boca sonará en todo tiempo. Tú, Señor, envías tu luz y tu verdad, estas me guiarán y me llevarán a tus
tristeza.